política integral frente al microtráfico, que es el gran generador de violencia en la ciudad. El solo negocio del bazuco en Bogotá vale 600.000 millones de pesos. Eso genera delincuencia sofisticada, criminalidad sofisticada con lazos en zonas de producción, narcotráfico, pequeña y mediana delincuencia y la delincuencia del consumidor que tiene que buscar los dineros. Entonces, ahí está la génesis de gran parte de los problemas de violencia en Bogotá. Primero, una fuerza de tarea que mire esto integralmente, desde la judicialización de las redes de narcotráfico que traen la droga, hasta el pequeño jíbaro que lo que necesita es en muchas veces atención y rehabilitación y desintoxicación, porque él vende precisamente para conseguir los recursos. Una política integral. Segundo, desarticular las ollas, pero no como se hizo en el Bronx, que atomizó todo el problema, con acción integral. Vamos a crear un centro de acción integral como el que utilizamos en las zonas de narcotráfico y de guerrilla entre el 2002 y el 2010, para que cuando intervengamos una olla, la intervenimos socialmente, la intervenimos con el espacio público, la intervenimos con reforma profunda a las zonas donde operan, pero inteligencia y sobre todo un trabajo sofisticado aliado con la justicia. Ese es el principal problema que hoy tiene Bogotá y es el gran generador de violencia. Doctor Francisco Santos, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Enrique Peñalosa. Vamos a hacer, mientras el doctor Ariel Ávila va haciendo el mismo ejercicio de balotas, les recordamos que las balotas están identificadas con unos números, cada número corresponde a una pregunta. Lento, lento, y ahí ya salió una. Pregunta para el doctor Enrique Peñalosa. Y con número 11, están saliendo casi que en orden. Gracias. ¿Qué estrategias en materia de prevención y atención desarrollaría para controlar los casos de acoso escolar o mal llamado bullying en los colegios? Bueno, es fundamental que haya toda clase de actividades de tiempo libre para los jóvenes, que los jóvenes tengan actividades de deporte. La inmensa mayoría de los niños en Bogotá no tienen sino una jornada media, entonces en la otra jornada que tengan toda clase de actividades, hay que dar conferencias, hay que dar videos, hay que lograr educar a los niños de que los valientes no son los matones, de que hay que lograr el respeto por la diferencia, de que es posible tener una convivencia mejor si todos nos respetamos los unos a los otros, pero insisto, hay muchas actividades que pueden llevar, deportivas, culturales, paseos a las montañas, paseos ecológicos, etcétera, que se combinen con procesos de educación, capacitación, de cultura ciudadana que tanta falta nos está haciendo. Por ejemplo, para llegar a la conclusión de eso, en Ciudad de México, las estaciones de Transmilenio no tienen puertas y no se cuelan. Entonces, ese tema de la cultura ciudadana hay que retomarlo desde los primeros años en la primaria en los colegios. ¿Cuánto fue el tiempo que empleó el doctor Peñalosa? 1.18. Bueno, muchas gracias, están muy juiciosos. Tercera pregunta para la doctora Maldonado. Tercera pregunta de esta segunda ronda. Tiene su ciencia, el ejercicio del manejo de la balota. ¿Qué propuesta tiene usted para manejar la seguridad en Corabastos? Los problemas de entrada de contrabandos, armas y en general la seguridad para los comerciantes. Pues Corabastos es uno de esos puntos de la ciudad donde está claramente identificado que hay tráfico de armas, tráfico de estupefacientes a una cierta escala que deben ser objeto de una estrategia de priorización y de desarrollo de acciones directas a esos puntos que pueden romper delincuencia que de ahí se deriva y se difunde en la ciudad. Inteligencia, acciones policiales claras y una actuación permanente de seguimiento a esas acciones y de vigilancia dentro, insisto, de una política integral, planeada de seguridad en la ciudad, que no solo debe ser reactiva y puntual.
Y ese es uno de los puntos claves que la ciudad debe vigilar y atacar las actividades delincuenciales en sectores como Corabastos. Muchas gracias, doctora. Le corresponde el turno a la doctora Claudia López. Perdón, Claudia López, sí. Clara, me perdí, no sé, aquí un pequeño lapsus. Le ruego me excuse, doctora Clara, porque esto no es para nada gracioso. Doctora Clara, tiene usted la palabra, 2 minutos, por favor, para responder la pregunta que le va a formular en este instante el doctor Ariel Ávila. En materia de seguridad, ¿cuáles son los retos y las estrategias que usted propone para Bogotá en el posconflicto? Bogotá constituye, diría yo, el reflector para todo el país de lo que puede ser una política real de convivencia fundamentada en principios democráticos, entre ellos la necesidad de afianzar en el país una cultura de paz que reemplace la cultura de guerra. Estrategias muchas. La primera, desde luego, la atención integral a las víctimas del conflicto y desde luego de la reintegración a la vida civil de los alzados en armas. Un punto fundamental tiene que ser la educación. Tenemos que desmilitarizar los textos escolares y tenemos que desmilitarizar el lenguaje en la sociedad para construir convivencia y política y cultura de paz. En materia general, nosotros tenemos que ampliar el concepto de cultura ciudadana al de cultura democrática, para respetar la diferencia, para generar los espacios de convivencia a través del POT que genere en los espacios públicos en los cuales pueda el ciudadano recuperar la ciudad. Por eso la seguridad de los parques, la seguridad de las calles se convierte en un tema absolutamente esencial en el cual la participación ciudadana tiene que jugar un papel importante. Policía, importantísimo ampliar el pie de fuerza, pero más importante generar políticas de integración social en las localidades y la imposición importantísima de un código de policía. Yo le voy a pedir al Congreso de la República que delegue en el Consejo de Bogotá su capacidad legislativa en materia de código de policía para la gran urbe, con miras a garantizar las estrategias de prevención para generar convivencia y seguridad en las localidades. Era la respuesta de la doctora Clara López. Última pregunta de esta segunda ronda. Le corresponde el turno para responder al doctor Carlos Vicente de Rú. Según las cifras del SEACS, los casos de homicidio mediante la modalidad sicariato aumentaron en un 124% entre 2013 y 2014. ¿Qué medidas adoptaría usted para combatir el sicariato? Bueno, en primer lugar yo tengo muchas dudas sobre las cifras que se producen en Bogotá en relación con la delincuencia y sobre todo sobre la atribución de causas a los homicidios. Saber cuántos homicidios se cometen es pues bastante fácil, ahí está el cadáver, pero las asignaciones de causas son, quiero decir, bastante especulativas. Ahora bien, el sicariato en buena medida responde a los conflictos entre delincuencia organizada. Es uno de los aspectos de la criminalidad que tiene que ver claramente con el tema de la delincuencia organizada. Y entonces la lucha contra el sicariato está muy ligada a la lucha contra las grandes bandas, pero depende mucho ese sicariato de los repartos, de los negocios entre las bandas, etcétera. Y ustedes ven que a veces la situación se calienta, a veces se enfría, y tiene que ver mucho con la dinámica, insisto, de lo que ocurre con las grandes bandas. Hay, por supuesto, homicidio por encargo, pero el sicariato está ligado, ante todo, a estas grandes organizaciones delictivas y a los repartos que se están dando por mercados, áreas, territorios, etcétera.
la forma fundamental de combatirlo, entonces está ligada a lo que se haga contra esas organizaciones criminales. Y yo quiero insistir, ese es un trabajo ante todo de la fuerza pública nacionalmente conducida. No es tanto una responsabilidad de las autoridades locales y distritales. En eso el gobierno nacional se ha desentendido de la situación de Bogotá, lo que pasa con esas grandes organizaciones. No hay inversión de energía institucional, los alcaldes se sienten hasta cierto punto abandonados por el gobierno nacional en esa macropelea. Y creo que un papel fundamental del alcalde de Bogotá es garantizar, mediante una buena relación y una relación constructiva con el gobierno nacional, de un trabajo conjunto contra las grandes organizaciones. A veces los alcaldes adoptan otra estrategia, no meterse con esa gran delincuencia organizada, pero pedirle, entre comillas, o mandarle guiños para que se comporten bien en lo que tiene que ver con el delito callejero. Y eso medio funciona. Aquí habría que enfrentar las cosas con el gobierno nacional y un ataque muy coordinado contra las grandes organizaciones delictivas.